y además es un trabajo práctico muy esperado por nosotros, por mí en particular también, quiero decirlo. El tema de este trabajo es la ley tutelarias. Es un trabajo de activismo gráfico, o sea, durante la carrera vamos pensando que nuestro horizonte de trabajo es el trabajo en un estudio, en una empresa, etc. Y está bueno nombrar y subrayar que nuestra capacidad de producción de imágenes sirve también para otro tipo de causas, de trabajos. Producir imágenes implica condensar ideas. Las imágenes sirven para aglutinar esfuerzos, ¿no? O sea, pensemos que cualquier agrupación que se proponga hacer algo tiene una imagen que los representa, y aquí nosotros vamos a hacer imágenes que van a representar un problema al cual le queremos dar visibilidad. Queremos que tenga la suficiente visibilidad y peso en lo que podemos llamar el sentido común, de manera tal en que llegue el momento en que sea absurdo no tener una ley que regule los humedales, tanto una ley para este tema como para un montón de temas que tenemos pendientes como sociedad. Y sobre esto digo también, como para terminar esta introducción, que es un tema que habilita un montón de abordajes. O sea, si bien es un tema ambiental, no deja de ser un tema político, un tema social, un tema jurídico, un tema biológico, en fin, como que hay infinitas maneras de abordarlo, y en función de conocer estos posibles abordajes, que pueden ser tomados como unidad o como conjunto, porque en definitiva el tema abarca todo, tenemos la suerte de estar ahora acompañados por, lo voy a decir en el sentido en el cual están sentados, por Nicolás Gutman, que es economista del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. Yo voy a hacer una presentación muy breve, en todo caso, si hay algo que se despierta muchísimo, ellos lo van a completar. Eduardo Molinari, que es un artista, profesor en la Universidad de las Artes de Arte. Joaquín Barbieri, que viene en representación de Jóvenes por el Clima, que creo que ustedes ya lo conocen, pero bueno, es una agrupación político-social. Y Enrique Viale, que es un abogado ambientalista, es un destacado comunicador también de estos temas ambientales, y que Enrique también ha trabajado mucho con Pino Solanas, que a mí me resulta importante decirlo, porque es una persona que ha hecho una contribución enorme en lo cultural y en lo político, ¿no?, aquí en Argentina. Así que bueno, dicho esto, ellos van a exponer durante aproximadamente 20 minutos, y después va a haber un espacio para que podamos charlar entre todos. O sea, es un espacio habilitado a preguntas, tanto ustedes como los docentes, mías, entre ellos, etc. O sea, cuanto más diálogo tengamos, va a ser más entretenido lo que vamos a escuchar. Bueno, bien, te dejo entonces a vos, Nicolás, con este tema. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Primero agradecer la invitación a la cátedra, a Daniel, a la gente que lleva adelante esta materia. Y yo soy graduado, exalumno de la UBA, así que estoy muy contento de estar acá, invitado. Siempre es una alegría volver a casa, volver a la UBA, y también pensar por un minuto de que millones de compañeros, compañeras y compañeros, jóvenes y no tan jóvenes, en Chile, en Estados Unidos, en Colombia, en muchos países, no tienen el privilegio de tener educación pública.
Se tienen que graduar a veces con deudas de hasta $50.000, $60.000, ni bien se gradúan, para repagar durante su vida adulta. No tienen educación de calidad, está totalmente mercantilizada. Nosotros tenemos este derecho y a veces nos olvidamos un poco en el día a día. Es un privilegio tener un país que nos ofrece un lugar como la UBA para educarnos gratuitamente. Yo estoy en deuda con eso y agradezco mucho, estoy muy feliz de volver otra vez a mi casa, de volver a la UBA como ex estudiante, como graduado de esta casa. Lo que nos reúne acá un poco en el tema ambiental. Yo soy economista, pero siempre me he involucrado en temas ambientales profesionalmente, académicamente, y justamente estos días coincidentes, ¿no? Porque el 5 de junio, el domingo se celebró el Día Mundial del Ambiente, el Día Mundial de la Naturaleza, tiene algunos diferentes nombres que se le han dado, y que hace referencia a los 50 años de la cumbre que Naciones Unidas convoca en Estocolmo en el año 1972 para hablar de la problemática ambiental. Entonces, del 2 al 5 de junio se volvió a hacer Estocolmo más 50, convocado nuevamente por Naciones Unidas para repensar qué había pasado en todo este tiempo en nuestro planeta, en nuestro mundo y la problemática ambiental. Entonces a mí primero lo que me hizo reflexionar un poco de no solamente este día, sino de aquel momento. Yo no había nacido cuando se convocó y muchos me imagino de nosotros tampoco, o éramos muy chicos, cuando se convoca a esta Cumbre Mundial de la Naturaleza. Y en ese momento no existía ni siquiera la idea de desarrollo sustentable, ni de sustentabilidad, ni todas esas palabras que hoy ya en cierta forma son parte, ¿no?, del cotidiano o de lo que escuchamos todo el tiempo. Es más, ni siquiera se hablaba realmente ni siquiera de la palabra ambientalismo, no existía ese concepto de que estábamos en una situación grave como humanidad y que teníamos que enfrentar los problemas. Y sin embargo, muy pocos dirigentes políticos, o sea, algunos dirigentes políticos de naciones muy avanzadas, donde tienen muy resueltos sus problemas cotidianos y su vida, se empiezan a ver, bueno, qué es lo que va a pasar adelante. Cuando uno tiene muy resuelto todos los problemas en los países ricos, tiene esa capacidad en la sociedad de decir, bueno, vamos a ver qué otros problemas podemos ir pensando, ir analizando, qué otras cosas están pasando en el mundo. Cuando uno tiene que vivir en el día a día, cuando no tiene comida para llevar, cuando la situación en los países de nuestro sur global son diferentes, a veces no existe esa capacidad que hay dentro de la sociedad para ir pensando estos problemas. Y sin embargo, en ese año, 1972, el expresidente argentino, Juan Domingo Perón, envía una carta a los pueblos del mundo. En esa carta a los pueblos del mundo, en el marco de esta convención de la que hoy estamos conmemorando 50 años, es una carta relativamente breve, pero yo cuando la leí no me puedo dejar de sorprender por varios motivos. Uno es prácticamente es una carta profética, en el mejor sentido de la palabra. Porque uno dice, estás en el año 70, cuando, no sé, estamos hablando de que no había ni la tecnología, o sea, imagínense que tener un teléfono en una casa ya era una locura, tenías que sobornar a Entel para que te diera un teléfono, no existía toda esta tecnología y sin embargo el expresidente está hablando de los problemas que afronta la humanidad por el excesivo consumo, por el despilfarro, por las sociedades de consumo que no son realmente de consumo. En un momento es profético porque en la misma carta está hablando de la sobrepesca, está hablando de los problemas del petróleo en las costas por los derrames, está hablando, no existía la idea del concepto de cambio climático como lo entendemos hoy, ¿no?, de la atmósfera y del cambio climático que hoy ya está en parte de todos nosotros, y está diciendo del calentamiento de la atmósfera y la naturaleza. O sea, imagínense que sin esas herramientas un presidente argentino está hablando de los problemas de la sobreproducción innecesaria, de derrames de petróleo, de sobrepesca, de calentamiento global. Entonces, yo cuando leí esa carta y no estaba muy consciente de eso, realmente me impresionó en muchos sentidos. Hay algunos pasajes interesantes, ¿no? Dice, creemos que ha llegado la hora en que todos los pueblos y gobiernos del mundo cobren conciencia de la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente, la biosfera, la dilapidación de los recursos naturales, el crecimiento sin freno de la población y la sobreestimación de la tecnología.
Acá, en esa carta, en varios puntos, vuelve a hablar de la creencia en la tecnología como un salvador. Como que se puede seguir en el mismo lugar, yo diría ese lugar zombie, ¿no? En el que estamos todos zombies y estamos ciegos a lo que está pasando, porque esto lo va a resolver unas máquinas que capturen carbono de la atmósfera, porque esto lo va a resolver los autos eléctricos. Esa sobreestimación de la ciencia que nos va a llevar a otro lugar en donde después no hay que preocuparse. Esto es increíble en un mundo donde estamos hablando en los años 70, ¿no? Había televisión blanco y negro y había 2 canales, y eso era todo. Entonces imagínense lo avanzado en ese momento, ¿no? Para un presidente de un país del tercer mundo como somos nosotros o del sur global, estar pensando en esto y llamando la conciencia y la acción sobre estos temas. Y también ese tema que yo creo que hoy está muy sobre el tapete, que tiene que ver con esa creencia que tenemos nosotros de que la tecnología nos va a salvar, de que la tecnología resuelve y que todo se arregla por la tecnología. Y esa, en un sentido, es el lugar del punto ciego, porque la tecnología no la hacemos nosotros, la manejan las corporaciones, la manejan las mismas corporaciones que nos han metido en este problema. La tecnología limpia es algo que es un privilegio de los países ricos, a nosotros nos usan a veces de basurero, a nosotros y en menos medida, porque en muchos países africanos es literal, sacan la basura de los países industrializados y la tiran contaminada en espacios donde van y llevan buques a descargar basura, no es una metáfora, es literal, además de todos los problemas, ¿no?, de contaminación a los que hoy nos estamos enfrentando. Entonces, después en parte de la carta a los pueblos del mundo habla de la extinción de las especies, el calentamiento del medio ambiente. Dice, se pretende reemplazar con productos químicos el ciclo biológico del suelo. Lo dice en un momento en donde no había ni glifosato, ni Roundup, ni había soja transgénica, y te está diciendo en una carta que tiene 50 años, quieren modificar el curso biológico de los suelos con químicos. Entonces, a todo esto, la carta sigue, está en internet, cualquiera que ponga carta de los pueblos del mundo, Juan Domingo Perón, Estocolmo o Cumbre Mundial, lo puede leer, no es muy larga, no hace falta, no voy a referir a todo acá, pero sí estos puntos que para mí son bisagra, y especialmente porque todas estas narrativas que hoy parecen tan actuales, tienen ya 5 décadas, tienen 50 años y no solo no se resuelve, sino que ahora tenemos todo un movimiento social que es negacionista y que está ganando terreno. Estamos en una batalla cultural en la que tenemos que ir contra gente estúpida, gente inmoral, gente que no entiende lo que está viviendo, que se dedica al negacionismo. Además de toda esa otra narrativa social en donde la única salida hacia arriba es explotar más recursos naturales, y siempre con la misma dinámica, ¿no? Crea trabajo y trae divisas. Pero todo escrito en el aire, o sea, trae divisas y después se fugan todas, ¿no? Salen por un colador, entonces terminan en Panamá, en las Seychelles, en Uruguay, entonces no crea divisas, rompe nuestro territorio, rompe nuestra biodiversidad, pero rompe sobre todo nuestro país, estas formas tan agresivas de desarrollo en la que nos encontramos toda la humanidad, no solo Argentina, ni un partido político en particular, ni otro, sino todos como una dinámica en la que estamos yendo hacia adelante, es absolutamente destructiva de nuestros territorios. Y acá hay otro concepto que a mí me parece muy interesante. No puede haber gente sana en un medio ambiente que no está sano. Nosotros no podemos vivir como seres humanos libres, sanos, con proyectos de vida en un lugar donde hay vertientes de químicos, el aire es irrespirable, la contaminación. Entonces, ahí aparecen 2 conceptos que yo creo que son claves, ¿no es cierto? Que es el de una sola salud, y creo que el concepto de una sola salud tiene que ver con que un conocimiento que es casi intuitivo y que es ancestral. No podemos nosotros individualmente y socialmente y colectivamente vivir una vida plena y sana en un mundo y en un contexto que se está viniendo abajo. Esto es muy difícil a veces de ver para las personas que vivimos en medios urbanos o vivimos en una ciudad como Buenos Aires, porque eso, vivir en las grandes ciudades, nos enajena de entender la naturaleza y el territorio mentalmente, ¿no? Lo podemos abstraer como un entendimiento racional, pero no lo estamos entendiendo. Ahora que estamos hablando de la ley de humedales, yo
a todos los que no conozcan el Delta del Tigre, el Parque Nacional Ciervo de los Partanos, el Parque Nacional Predelta, vayan, métanse en un kayak, métanse en un mote, vayan al Tigre, vean lo que se está perdiendo. Porque acá hay otro punto muy importante, creo yo, que es que a medida que estas situaciones que van arrasando con nuestros territorios y nuestros ecosistemas, pasa algo a nivel individual, mental y colectivo. Que es que si uno no ve lo que está perdiendo y después llegás y ves lo que quedó tierra arrasada, no entendés a dónde estás parado. No hay una línea de tiempo. Quiere decir, si yo en la próxima generación arrasamos todo el delta y queda totalmente quemado y solo hay vacas, nunca vamos a poder luchar por mantener esos ecosistemas porque ya llegamos al mundo y no los vimos, no sabemos cómo son. Entonces la lucha ambiental es hoy, es ahora, antes de que desaparezcan nuestros territorios y que desaparezcan además por la violencia de un grupo que yo creo, ¿no?, que es una mezcla entre extractivismo, el 1%, ¿no?, porque la pirámide social en donde está el poder económico y político real en todo el mundo es el 1% o el 0,1%. El otro día había un mapa muy interesante que decía quién tiene más, el 1% de la población o el 80% restante. Y el otro mapa era quién tiene más, el 80% de la población o el 0,1%. Y el otro mapa, y entonces iban los países, ¿no? Nosotros estamos en el mapa donde el 1% tiene un poco más del 80% restante. Países como Chile es el 0,1%, tiene más que el 80% restante. Estamos volviendo hacia un feudalismo metidos en una superindustrialización y tecnología. Y creo que la salida de muchas formas es volver hacia la naturaleza en el mejor sentido de la palabra. Entonces, con esto quiero volver un poco hacia otra parte que a mí me interesa, y que es primero que ante esta situación de colapso ambiental no paralizarnos, no dar la lucha por perdida y no pensar que no podemos hacer nada. Por eso muy feliz de estar de vuelta en mi casa, en la UBA, viendo de que hay interés por estas temáticas y de que estas temáticas son absolutamente cruzadas. No es que si yo estudié, no sé, arquitectura o diseño gráfico o ilustración o enfermería o lo que sea, no me puedo entrar a lo que es la lucha ambiental. Y acá hay dos cuestiones interesantes. Primero, esa forma de estamos en una lucha, es una lucha ambiental, es una guerra, no es una guerra. A mí cuando fue el tema del coronavirus me pareció muy interesante que el poder político haya tomado las palabras de que estábamos en una guerra contra el coronavirus o contra un virus con esa terminología belicista, ¿no?, de que hay que ir a una guerra, de que estamos en una lucha. Entonces a mí me quedaba resonando, es realmente, o sea, se están haciendo los que están en una guerra contra una cosa, un virus minúsculo, es una guerra, no es una guerra. Y después uno vuelve hacia pensar en el ambientalismo y dice, estamos en una lucha, estamos en una guerra. ¿Es legítimo utilizar esa terminología belicista para hablar de todo lo que nos está sucediendo en los territorios, en nuestro país? Y entonces, a veces sí y a veces no. A veces creo que no es una lucha, porque es una parte de lo que estamos viviendo, y a veces cuando uno ve qué sucede, por ejemplo, en la Patagonia con nuestros pueblos originarios, es una guerra, los están matando, es una lucha. Entonces, ahí tengo un poco esa estamos en guerra, no estamos en guerra. Sea como fuere, a mí me parece que donde uno se para, siempre hay para aportar. Y acá el tema del arte, el diseño gráfico es para mí un arma espectacular, en el mejor sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque muchos de los conceptos a los que nos enfrentamos hoy en este colapso ambiental y en este colapso climático que estamos viviendo son cosas que primero hay una disputa científica, porque hay muchísimo dinero puesto en el negacionismo. Acabamos de ver de que las grandes petroleras han invertido no un poco de plata, cientos de millones de dólares para negar el cambio climático, y ahora que ya es irrefutable se están haciendo las tontas, pero durante los años 60, desde los 50 que saben de que la quema de combustibles fósiles va a ahogar la atmósfera. En los 60 no hicieron nada. En los 70, cuando empezaron a aparecer las primeras alarmas sobre el cambio climático, lo negaron totalmente, y lo negaban ridiculizando los que hablaban sobre cambio climático. Hoy que ya no pueden hacerlo, agarran y se lavan y dicen, no, nosotros vamos a la transición, nosotros ahora somos superverdes.
Entonces es muy dificultoso porque esos son los resortes de poder del mundo, especialmente la industria extractiva y la industria fósil. Entonces acá dice, ¿cómo nosotros podemos trabajar y articular adentro de estas luchas sociales, estas batallas culturales? El arte, el diseño gráfico para mí es esencial. ¿Por qué? Porque lleva en una sola imagen muchas veces un montón de ideas, de conocimiento y de transmisión de conocimiento que de otra forma no puede pasar excepto para la gente que se lee un libro entero, ¿no? Porque es complicado, la ciencia ambiental no es fácil, las ciencias en las que hay en disputa requieren un montón y sigue habiendo negacionismo y después sigue habiendo disputas adentro de quienes financian o no financian. En cambio, cuando nosotros podemos agarrar el arte y decir, nosotros vamos a decir y transmitir estas ideas, este conocimiento, este activismo, el arte es fundamental, porque llega muy rápidamente, se transmite rápidamente y estamos en un mundo, para bien o para mal, que utiliza todo el tiempo las redes sociales y la capacidad de atención de la gente se ha reducido enormemente, ¿no? Prácticamente entre Twitter y todo y Instagram, yo estoy un poco viejo, pero todo dura 2 minutos o 3 minutos, entonces tratar de transmitir la situación grave en la que estamos viviendo hoy a una sociedad donde todo pasa en 2 minutos es muy complicado, excepto para el arte. Entonces ahí yo creo que hay varias cuestiones que sí pueden servir en una alianza con los que están defendiendo y están luchando y están trabajando por un activismo ambiental y por un cambio cultural y generacional. Y eso tiene que ver, por un lado, con ver cómo funcionan las empresas y cómo funcionan las corporaciones y robarlas. Agarrar y usar esos mecanismos en donde muchos saben cómo está funcionando hoy y hacer ciberactivismo, hackear mucho, copiar y utilizar esas herramientas del arte que tiene el diseño gráfico, que tiene la ilustración y empezar a usar la ironía, el sarcasmo, el contramensaje, la disrupción. Esa es una palabra muy interesante, ser disruptivo de todos esos mensajes que son mentiras, que nos están metiendo cada vez más en un camino sin salida. Entonces ahí yo he visto, por ejemplo, que Extinction Rebellion en su página, creo que después está acá al final de todas estas imágenes, pone a disposición de la gente, igual que hace esta cátedra, que es increíble, ¿no? Que la gente pueda ir, tomar todo el arte que están haciendo, imprimir en su casa, hacer los panfletos, bajar y cambiar todo. Y eso está disponible para todo el mundo. Eso es un trabajo que para los que trabajan en el arte, en la ilustración, el diseño gráfico lleva mucho tiempo. Pero al mismo tiempo, todo ese tiempo después se vuelca en ver que la transmisión de todas esas situaciones disruptivas de conocimiento funcionan bien. Entonces, yo los invito a hackear, a meterse, a ser disruptivos, a entender la lógica corporativa y la lógica que destruye nuestros territorios y dar la vuelta y utilizarla, hacerlo abierto, con plataformas abiertas, pasarlo a los demás, involucrarse también. Yo, por ejemplo, cuando me metí en el ambientalismo, fue casi intuitivo, digamos, pero no tenía las herramientas. ¿Qué puedo aportar yo? O sea, ¿qué voy a hacer yo? Entonces yo estaba en la facultad y leía mucho sobre minería, me acuerdo. Y en una época que todavía no había mineras en la Argentina. Y en mi cabeza decía, van a venir, porque si acá hay oro, van a venir en algún momento, porque la frontera de la minería se está llevando al sur global. ¿Y qué va a pasar? Y entonces escribía cosas, armábamos charlas acá en Exactas, en el otro pabellón, discutíamos, y yo pensé que simplemente no iba a llegar a nada. Y eventualmente se puede. Todo lo que nosotros hacemos siempre agrega algo más. Pasaron muchos años y escribí una ley que prohibió la minería a cielo abierto en la provincia de Tierra del Fuego. Y ahí me di cuenta que el activismo sí a veces funciona. A veces lleva mucho tiempo, a veces lleva menos, a veces es un golpe de suerte, a veces es saber con las redes en las que uno se involucra. Pero si alguno de ustedes, aunque sea uno solo de los que está acá, le interesa la naturaleza, le interesa el ambiente, le interesa nuestra casa común, le interesa que Argentina, el 8º país más grande del planeta Tierra, que tiene ecosistemas únicos, que tiene lugares increíbles, que son lugares maravillosos de este planeta, no los destruyan para hacer fracking, para tirar los bosques nativos, para hacer mierda todo, para arrasar con todo, para que un grupo muy reducido y muy pequeño de argentinos, y en la mayoría además son corporaciones extranjeras, ni siquiera son argentinos, se lleven el dinero afuera y nos sigan dejando pobreza,
pueden aportar. Yo creo que una de las herramientas más, acá está justamente lo de Stinson Rebellion, voy a ir cerrando porque creo que ya me pasé de mis minutos, que es lo mismo que hace la cátedra, es dar estas herramientas, vayan a Jóvenes por el Clima, vayan a causa, lo que sea, a Stinson Rebellion, participen en lo que les guste, aporten con su arte, aporten con su ingenio, aporten con su creatividad, pero aparte de hacer eso, métanse en la naturaleza, vean cómo es la vida en nuestros increíbles ecosistemas, en la selva misionera, en la comarca andina, en la puna jujeña. Es un país maravilloso, nuestro territorio es nuestra salud, con esto cierro. Estamos en un mundo de pandemias, el coronavirus es de origen zoonótico. Yo había leído en el año 2017 un paper en la revista Nature que decía acabar con los bosques primarios del sudeste asiático va a traer una nueva pandemia de coronavirus. Fue 2 años antes de la pandemia. No es que nosotros no sabemos a dónde vamos. Sabemos a dónde vamos y estamos al lado de la selva amazónica, que es la reserva más grande, que tiene 4.000 millones de años de evolución del planeta, con carga viral. Si la destruyen para hacer soja y meter vacas, las pandemias van a ser no 1 o 2, van a ser 20, se nos van a morir nuestros seres queridos. La acción ambiental, la lucha ambiental, el activismo ambiental, de toda forma, sea a través del arte, de la economía, de la arquitectura, de la ayuda, de acompañar en marchas, de lo que sea, es hoy, es ayer y no hay más tiempo. Así que muchísimas gracias por todo lo que están haciendo, por la invitación a esta casa y que los compañeros, compañeras y compañeros de la UBA podamos involucrarnos en la lucha ambiental de formas creativas, imaginarias, que nos hagan feliz al corazón. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. También agradecer a Daniel y a mis compañeros y a ustedes por estar acá. Primero, gracias por todo lo que dijiste. Es muy difícil sintetizar todo lo que uno tiene ganas de compartir a veces. Yo voy a tratar de primero hablar y después mostrar, porque si quiero hacer las dos cosas a la vez, no funciona. Primero aclarar un poco mi punto de enunciación, desde donde yo estoy compartiendo este encuentro con ustedes. Yo soy artista visual, soy docente de arte en la educación pública, fui docente a nivel primario, secundario y educación plástica, y actualmente doy clase en la Universidad Nacional de las Artes, que es un proceso bastante complejo porque la transformación del profesorado de Bellas Artes a licenciatura de Artes Visuales genera un montón de preguntas de para qué sirve el arte, para qué sirve un licenciado de artes visuales, cuáles serían sus misiones en la sociedad. Desde esa perspectiva aparecen algunas primeras reflexiones. Primero, a mí me gusta mucho, yo como artista visual, para completar esta pequeña introducción, desde el año 2001 llevo adelante un proyecto que se llama el Archivo Caminante. Antes del estallido de la crisis, en el año 99 yo visité por primera vez el departamento fotográfico del Archivo General de la Nación y esa visita conoció para siempre mi práctica artística porque yo venía de la pintura, del dibujo y fue la primera vez que me compré una cámara fotográfica para registrar algunas cosas en la calle y justamente el primer gesto bastante radical fue salir del taller. Siempre me chocó un poco el paradigma del artista solitario en su taller, pero en ese momento lo que hice fue salir a la calle, salir a la naturaleza, en busca básicamente de algo que a mí me apasiona también. El Archivo Caminante indaga las relaciones entre arte, historia y territorio. De eso voy a hablar un poquito, de esos 3 aspectos desde mi perspectiva. Y entonces, en ese momento, el primer gesto fue salir a la calle en busca de los lugares donde acontecimientos históricos de relevancia social, de relevancia para la comunidad, habían ocurrido, para ver qué huellas, qué rastros, qué señales persisten en esos lugares. Ese fue mi primer gesto. Entonces, hay una sentencia de los zapatistas que dicen, preguntando caminamos. Y eso voy a tratar de hacer hoy, a compartir algunas preguntas. Por un lado, yo elegí 4 imágenes, habría alguna pregunta respecto inicial o alguna inquietud inicial respecto de
nuestro rol como artistas en este problema de la ley de humedales, y yo lo podría sintetizar de esta manera. En definitiva, se trata de una disputa por inscribir en el territorio, como dijo acá el compañero Nicolás, inscribir en el territorio diferentes formas de ver el mundo. Eso se hace a través de diferentes operaciones, pero podríamos decir que una de ellas es una operación del lenguaje, operaciones simbólicas que dejan inscripciones en el territorio. Podríamos decir que hacer fuego es una señal. Podríamos decir que generar determinadas formas de moverse corporalmente en el territorio también es una señal que tiene que ver con el arte, con la performatividad de nuestros cuerpos. Podríamos pensar que hay una enorme cantidad de inscripciones de signos y símbolos en la naturaleza, hechas por los humanos. Entonces, a eso voy apuntando, poniendo en vínculo ese tipo de actividad, ese tipo de uso del lenguaje, con lo que podríamos llamar arte contemporáneo, que es una definición bastante complicada, pero que no hay que resignarla. Creo que es otra de las cosas que está en disputa, que es arte contemporáneo al servicio de la lucha socioambiental. Entonces, yo lo que quería decirles es que para mí la pregunta, lo que a mí me acerca a todas estas luchas de parte de la comunidad, de los pueblos originarios, de las personas afectadas concretamente por toda esta política destructiva, lo que a mí me acerca serían dos cuestiones. Por un lado, preguntas sobre nuestra forma de vida. ¿Qué forma de vida, qué modo de vida nos interesa para nuestro futuro, para el de nuestros hijos, nuestros nietos, para las próximas generaciones? Y por otro, dicho muy generalmente, de manera más genérica, sería el tipo de relaciones con la tierra que habitamos, el tipo de relaciones con la tierra que habitamos en nuestras vidas. Porque una maceta también es tierra, una grieta en el cemento también es tierra, debajo del cemento hay tierra. Entonces, creer que porque estamos en la ciudad estamos alejados de la naturaleza, me parece que también es un problema bastante jorobado. Por suerte, en los últimos años eso se ha modificado un montón. De alguna manera, el pueblo mapuche, por lo menos en mi experiencia, cuando yo he podido conocer a personas de ese origen en el sur, es muy interesante porque una de las cosas primeras donde uno queda descolocado es la idea de la línea temporal, ¿no? Es un desafío para nosotros salir de esa línea temporal dominante, ¿no? Y habitar ciclos, intentar comprender que somos parte más de ciclos. Creo que eso también para los artistas es muy interesante, pensar que nosotros estamos interactuando con nuestros signos y símbolos en esos ciclos, de la naturaleza, pero de todo. Bueno, me fui un poco, extendí la introducción. Hay 4 imágenes, o sea, desde el punto de vista de las artes visuales, yo creo que el lenguaje, si bien obviamente es muy importante el activismo en términos de lo urgente, yo podría decirles, compartirles que mi práctica también confía justamente en otra temporalidad muy potente que tiene el arte, que tiene que ver con la investigación. La idea de que nosotros, a través del lenguaje visual y de las prácticas artísticas, cualquiera de ellas, podemos investigar el mundo, detectar saberes o crear saberes junto a otros. Por lo tanto, la idea sería que los signos y los símbolos, tanto los que conocemos en otras comunidades como los que podemos crear junto a otros, cumplen un rol muy importante. Y ese rol para mí, justamente como decía también Nicolás, además de la disrupción, además de ir a molestar al lenguaje del otro, al lenguaje del opresor, de desafiarlo, creo que si hablamos estrictamente de artes visuales, para mí hay algo muy interesante para compartir, que sería la idea de que existen codificaciones y consensos sociales respecto de las imágenes y que muchas veces nosotros los damos por sentado y listo. Y creo que buena parte del activismo socioambiental debería poner énfasis en imaginar formas de desbordar y de desestabilizar esos códigos, formas de desestabilizar los signos y los símbolos dominantes, opresores, neoextractivistas. Es decir, ahí hay algo interesante que es cómo pasar de la imaginación a la acción, cómo trabajar en la dimensión de la imaginación, si es mejor y junto a otros mejor, que no sea una actividad solamente singular,
y cómo pasar de la imaginación a la acción. En ese sentido yo hago un juego personal, pero también lo comparto dando clases, que sería la idea de que existe algo así como imalabras o pamágenes, es decir, signos y símbolos flotantes o mestizos, impuros, que no son ni pura imagen, ni pura narrativa, ni puro imaginario, y que muchas veces en nuestros procesos de creación pasa que una palabra nos convoca, nos obsesiona, nos persigue, pero no sabemos qué imagen la acompaña. Y sin embargo yo creo que es muy importante darle bola. Y a veces ocurre lo contrario, hay alguna imagen que hemos capturado en algún lugar que también nos persigue, nos obsesiona, nos interesa, pero no le damos ningún sentido o significado claro todavía. Pues bien, para mí esa imagen, imalabra o pamagen, es como el germen de un símbolo, de un signo, podría decir, no transgénico, de un símbolo que es justamente impuro, mestizo, que tiene múltiples potencialidades y que hay que encontrar la tierra fértil para sembrarlo y que actúe. En ese sentido yo organicé mi charla a partir de 4 imalabras o pamágenes. Primero, los burros o las mulas, que para mí es una imagen. Yo no te estoy diciendo nada de las imágenes porque realmente me resulta difícil, pero si querés puedo pasarlas y okay. Tampoco las estoy viendo, entonces no sé qué pasa. Este trabajo que va a compartir Martín es una cosa que yo hice en el año 2007, puse el legado del 2001, porque es un trabajo que para mí está muy ligado a la experiencia del 2001. ¿En qué sentido? En que en ese momento la discusión entre muchos artistas era si nuestras imágenes, a los que nos interesaba acompañar los procesos sociales de lucha cultural, de lucha social, de lucha ambiental, la pregunta era si nuestras imágenes representan o no a las víctimas de todos estos problemas. Muchos decían que sí. Yo personalmente no estoy de acuerdo con esa posición, yo no me siento capaz de representar con imágenes a las víctimas de todas estas cuestiones tan tremendas. Pero sí creo que las imágenes funcionan, como decíamos recién, como presencias, acompañan, se hacen presentes. Entonces, una de las primeras imágenes que dentro de esa discusión apareció en mi laburo fue el hombre de maíz, los hombres de maíz, una imagen proveniente del mito de la creación de los humanos para los dioses mayas, que es los dioses mayas intentan crear la humanidad y la hacen de madera y fracasa, la hacen de barro y fracasa. Y cuando la hacen de maíz, funciona, es el quinto intento, la quinta humanidad. ¿Y por qué funciona? Porque los hombres de maíz son muchos en uno, porque tienen memoria que le permite recordar a sus ancestros y a sus deidades, a las deidades, y porque tienen una mirada muy profunda, tan profunda que en el relato mitológico, cuando los dioses se dan cuenta de que ven tanto, le mandan un mosquito para nublarle la vista. Para mí esas 3 cualidades serían todas las cualidades de las experiencias sociales de resistencia al neoliberalismo durante los 90, que para mi generación es como un primer momento de super batalla, digamos. Tanto los organismos de derechos humanos como las organizaciones piqueteras, el germen de las organizaciones piqueteras, las asambleas, las radios comunitarias, todos los colectivos de artistas, todo eso para mí está muy vinculado a los hombres de maíz. Y yo hice un primer trabajo que se llamaba Tras los pasos de los hombres de maíz. Aparece el mosquito, que es lo único que hace chupar sangre, un poco obvia la metáfora, en un primer momento, y luego aparece el hombre de maíz, esa es la bandera del hombre de maíz, que es un reloj sin agujas, justamente una especie de soltarse de la cronología capitalista. El hombre de maíz lleva esa bandera y bueno, espero que lo lleve hasta la victoria. Bueno, por eso si me pongo a hablar de las imágenes sonamos. Lo que quería decir es, los hombres de maíz es mi primer acercamiento, porque es el momento previo, desde el punto de vista, podríamos decir hasta biográfico, de mi historia personal, donde yo me acerco a la naturaleza y al territorio desde otra perspectiva. Este trabajo yo lo hice en un único momento, fue el único momento de mi vida donde yo viví fuera de Argentina. Viví entre junio del 2007, un año más o menos, en Alemania. Este trabajo yo lo hice afuera. ¿Qué pasó? Cuando volví, en febrero del 2008,
volvía más o menos tranquilo, con cierta ilusión de que había entendido algo de la mentalidad de cómo éramos los argentinos, desde afuera decía sí, porque nos pasa esto, nos peleamos por esto. ¿Qué pasó? Llegué y a los 20 días estalló el conflicto de la 125, que duró como 4 meses y que nos llevó a un nivel de discusión y de violencia verbal y física y territorial en aumento, y que para mí fue el primer dato, primero como persona y después como artista, de que no tenía ni la más remota idea de qué era el modelo económico de agronegocios. Y ahí es donde se produce un cambio tremendo en mi práctica artística, en el sentido de que por primera vez yo me acerco a investigar, necesito investigar eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no tenía, como artista, que de alguna manera estamos hablando de una dimensión sensible, corporal, no tenía idea si la soja me llegaba al tobillo o al cuello, o sea, no sabía cómo era la planta directamente. Mucho menos sabía de los agrotóxicos, ni de la deforestación, ni de un montón de cosas, de las fumigaciones. Entonces inicié un trabajo que se llamó Los Niños de la Soja, a partir de que cuando yo empecé a ver, a buscar imágenes, en este caso en internet, sobre el fenómeno, una de las primeras cosas que me apareció fue el caso de los niños bandera, una noticia del diario La Capital que ya era vieja porque era una noticia de 2006, donde se hablaba del uso de niños de entre 10, 12, 15 años como señales vivientes para los aviones fumigadores. Y la foto era un niño que parecía de Hiroshima porque estaba realmente muy mal. Y yo pensé, bueno, hay algo inhumano en esta situación que me llama. Y hice ese primer trabajo que se llamó Los Niños de la Soja. Y otra cosa que por ahí puedo compartir de esa experiencia es que para mí, cuando yo pude viajar, porque estaba dentro de un marco de trabajo donde tenía recursos para viajar, fui por primera vez a Carlos Casares y a la zona, a Rosario y a la zona del puerto de San Lorenzo, del puerto de San Martín. Me contacté por primera vez con personas que luchaban contra las fumigaciones en todos estos lugares. Conocí a Ana Brócoli en ese momento, que para mí fue la persona que me introdujo a conocer todas las otras organizaciones que luchan socioambientalmente. Y bueno, esa experiencia fue para mí muy importante porque me generó nuevas preguntas que tienen que ver con que, primero, la idea sería si es primero el huevo o la gallina, es decir, qué categorías estéticas, filosóficas, políticas dan origen al modelo neoextractivista o permiten que se imponga en un país como Argentina ese modelo y que de repente tardemos 15 años en reaccionar. O es al revés, es el modelo el que impone categorías estéticas, filosóficas y políticas. Y por lo tanto, como decía Nicolás, estamos atravesados por esas categorías y hasta que nos sacamos la anestesia no nos damos cuenta. Personalmente para mí fue muy angustiante, muy dramático y nuevamente para mí el cambio, podríamos decir, como artista fue dejar por un momento la historia, aunque siempre creo que, también lo nombraban antes, los trabajos de memoria son fundamentales. Sin trabajos de memoria tampoco hay lucha de tipo, porque si no sabemos lo que pasaba antes, cómo era el campo antes, cómo era el delta antes, problemas. Pero lo que quería compartirles es que lo que me generó fue la necesidad de concentrarme en el presente. Entonces ahí es donde yo realmente me acerco más todavía a los problemas en el territorio surgido de este modelo. Y bueno, para ser sintético, porque si no me voy a ir al diablo de vuelta, las 4 imágenes que yo quería compartir eran los burros y las mulas, que para mí son una metáfora de una transportación de memorias que tienen que ver con no cualquier recuerdo, no transportar de una persona a otra, o de una generación a otra, o de un territorio a otro, cualquier recuerdo, algo que nos va a funcionar como un yunque y no nos va a permitir movernos, sino realmente transmitir recuerdos que alojen algo vivo o susceptible de vivir. Esa sería para mí la metáfora de los burros. Son animales que tienen la capacidad de moverse en caminos muy difíciles, que tienen además la capacidad de empacarse, es decir, no me muevo de acá. Y es una pregunta para mí muy importante cuando uno realiza trabajos de memoria, cuando uno tiene que guardar algún secreto, cuando uno tiene que dejar de hablar y cuidar a la comunidad y no seguir compartiendo información con cualquiera. Me parece que eso es una cosa importante. La segunda metáfora es la de un caracol.
que por ahí ya pasó de largo, una imagen que yo encontré en un volante, haciendo también otro trabajo. O sea, yo trabajo, perdón en esta digresión, me interesa mucho la investigación con herramientas de arte, esta idea de que hay que detener el tiempo, no es la urgencia del flyer, del stencil, de todo eso, que es súper genial y yo he participado y sigo participando, pero a mí me interesa también fomentar en los artistas la idea de la investigación con métodos y herramientas artísticas. Bueno, la cuestión es que el caracol es un volante que yo encontré en una biblioteca en la ciudad de Los Ángeles, una biblioteca de la comunidad afroamericana, que recordaba un encuentro de trabajadores de la cultura del año 1987. No sé si lo podemos buscar. Está es para medio atrás. disparatado y para atrás. Ese, Esa, ¿no? Esa. ahí va. Esta. Y a mí me llamó mucho la atención porque primero aparece esta imalabra, imaginación. En una misma palabra aparecen imaginación y acción. Y en segundo lugar aparecen estos tres seres que están como marchando, que además es un ser no humano, un ave, un indígena, un pueblo originario, un afroamericano, otra persona que desde mi punto de vista podría ser también una mujer, no son todos hombres, quiero decir, y después aparece este sujeto agarrándose el caracol. Y la pregunta que yo me hacía era, para pasar de la imaginación a la acción, ¿qué está escuchando? ¿Qué están escuchando ahí? Entonces, el caracol para mí es una metáfora para ustedes, que sería eso. ¿Qué caracol escuchamos cuando estamos haciendo nuestras imágenes? ¿Qué voces, qué sonidos aparecen en esos caracoles? Y si no es un caracol, ¿qué es lo que escuchamos? La tercera imagen que me interesaba compartir hoy es la idea de las larvas. Y acá aparece una relación con el territorio. La crítica y psicoanalista Sueli Rolnik, brasileña, que todavía vive por suerte, habla de los mundos larvarios. Es decir, cuando pensamos, podríamos afirmar, la secuencia sería esta. Toda práctica artística produce algún tipo de textualidad. No estoy definiendo ninguna en particular. Pero no hay texto sin contexto. Que también es otra consigna que me gustaría compartir, que es que en qué contexto creen ustedes que desarrollan sus textos. Y entonces, si yo digo no hay texto sin contexto, en la enseñanza artística aparece de inmediato una frase que también se repite mucho, pero se analiza poco, que es todo arte es político. Yo podría, a partir de la idea de los mundos larvarios, decir todo arte es geopolítico. Me interesa molestar con eso. Todos. Todo arte es geopolítico. ¿Pero qué quiere decir geopolítico? No se trata de los mundos cartografiados que tienen nombre y que tienen imágenes, que tienen mapas, sino que acá aparece una zona, un pliegue inconfortable, incómodo de habitar para nosotros como artistas, como diseñadores, como músicos, como poetas, como bla bla bla, un pliegue inconfortable que une los mundos cartografiados con los mundos larvarios. Los mundos que están bajo nuestra piel y que son aquellos que surgen de estar incómodo, molesto con algo, molesto por las fuerzas externas que nos pulsan y nos agreden. Y solamente de ese punto inconfortable e incómodo surge la posibilidad de desear nuevos posibles. Y para terminar, ¿estoy bien o me fui muchísimo? Estamos bien. ¿Estoy bien? Puedes ir cerrando, estamos bien. Y para terminar, la última imagen es la de las cortezas. ¿No? O sea, lo sintetizo, los burros y las mulas, un caracol, las larvas y las cortezas. Dice el historiador francés Georges Didier-Huberman en su libro Cortezas, que consiste en un relato breve de una visita que él hace como turista al campo de concentración de Auschwitz en Alemania. Y después de esa visita en la que él saca fotos y escribe, dice lo siguiente: a los nazis que volaron el edificio de Auschwitz para borrar las pruebas de su empresa criminal, no se les ocurrió destruir los pisos. Los pisos nos hablan, precisamente en la medida en que sobreviven, y sobreviven en la medida en que se los considera insignificantes, sin consecuencias. Por eso merecen nuestra atención. Son en sí mismos como las cortezas de la historia. Entonces, me interesa la imagen del piso, de la tierra, de la superficie que pisamos en nuestra vida cotidiana. Interpelarla,
ver corteza de qué historia es ese piso. Porque muchas veces eso, subestimamos el piso sobre el que estamos transitando. Y por último, y ahora sí termino, dice un compañero, se llaman los filósofos para que no se enoje, Diego Stulberg, en uno de sus últimos escritos, dice: si pensar de otra manera requiere sentir de otra manera, a la batalla de las ideas debería precederla, o al menos acompañarla, una ofensiva sensible. Dicha expresión nos advierte hasta qué punto lo sensible, como tal, se ha convertido en campo de batalla para el neoliberalismo. Esto es tremendo para todo lo que trabajamos con el plano sensible. Diego refiere al teórico del lenguaje y poeta francés Henri Meilhonic, para el cual historicidad significa lenguaje que crea forma de vida y forma de vida que crea lenguaje. La sensibilidad remite a un máximo de corporalidad en el lenguaje y destaca, entre la prudencia y un desafío, no se sabe nunca lo que puede en un cuerpo en el lenguaje. Para finalizar entonces, yo haría un ejercicio de desobediencia a esta afirmación y diría: tampoco se sabe lo que puede el arte en nuestros cuerpos, y sobre todo qué podrán estos cuerpos, afectados poéticamente, desplegando nuevos lenguajes y nuevas formas de vida. De alguna manera es urgente, es un tiempo de ofensiva sensible. Bueno, gracias. Primero que nada agradecer a la cátedra por esta actividad, que me parece sumamente enriquecedora. Me presento, pero por las dudas recuerdo, soy militante de Jóvenes por el Clima, me llamo Kim Barbieri, y nada, fue muy bueno escucharlos. Me interesa ahora más que nada interesarme un poco en el tema de específicamente los humedales, qué son los humedales, por qué son importantes, por qué hay que protegerlos, por qué queremos una ley de humedales, ¿no? Para quienes no saben, un humedal es un ecosistema que está caracterizado por estar inundado con agua buena parte del tiempo, a veces no, a veces sí, pero buena parte del tiempo está repleto de agua. Estos ecosistemas son muy importantes, no solo porque son una fuente de agua dulce, sino también porque cumplen un montón de lo que se llaman servicios ecosistémicos. Estos servicios ecosistémicos nos permiten a nosotros desarrollarnos con el humedal. Por ejemplo, algunas de las cosas que proveen, por un lado, son sumideros de carbono. ¿Qué quiere decir esto? Que absorben dióxido de carbono, que es uno de los principales gases de efecto invernadero que hoy están provocando el cambio climático, la crisis climática. Entonces es fundamental protegerlos, porque no protegerlos significaría no proteger un mitigador del cambio climático, digamos. Por otro lado, también nos proveen de alimentos, de materiales para la construcción, de plantas que se usan para hacer medicamentos, además de tener en cuenta que son espacios donde viven muchas comunidades, quiero decir, muchas personas viven asentadas en humedales y conviven con el humedal y se desarrollan en el humedal y se desarrollan también actividades productivas en el humedal. ¿Qué es lo problemático? ¿Por qué pedimos una ley de humedales? Porque ciertos sectores económicos avanzan sobre justamente estos ecosistemas, específicamente, si tengo que mencionarlos, hay tres que son especialmente complejos y que se meten en estos ecosistemas, que son el agroganadero, el minero y el inmobiliario. Bueno, el inmobiliario, no sé si estarán en tema, pero por ejemplo Nordelta acá, que no lo tenemos tan lejos en el delta, se construyó encima de un humedal, se removió toda la tierra para hacer que ese humedal deje de tener esa característica justamente que lo hace humedal, y ahí se construyó este asentamiento enorme que es Nordelta, que después provoca un montón de problemas, digamos, porque eso que antes era un humedal y que se inundaba de agua, digamos, que recibía agua, que absorbía, que servía para justamente también controlar inundaciones, dejó de ser ese ecosistema para pasar a ser tierra removida donde se hicieron emprendimientos inmobiliarios, y eso obviamente que genera después
inundaciones en otros sectores que por lo general no son justamente los más favorecidos. Quiero decir, acá hay una cuestión de clase donde, bueno, se construye un Nordelta, por ejemplo, y por otro lado un barrio aledaño popular se inunda. Esto es moneda corriente. Ahora más, no me quiero introducir ahora en el tema de los proyectos de ley de humedales. Se presentó 3 veces la ley de humedales, hubieron muchísimos proyectos, más de 20, pero se presentaron en 3 ocasiones, se intentó aprobar en 2013, 2015 y 2020. En 2013 se aprobó en la Cámara de Senadores, pasó a diputados y quedó cajoneada la ley, no se trató. En ese momento la realidad es que no se sabía, no había mucho conocimiento en la sociedad sobre qué era un humedal. Tampoco digo que ahora todos sepamos qué es un humedal, claramente, pero hay mucho más, se ha debatido mucho más, se ha hablado mucho más, y ya tenemos una suerte de conocimiento colectivo que obviamente está todavía en construcción acerca de los humedales. Por eso justamente siento que se pudo aprobar tan fácilmente en la Cámara de Senadores por unanimidad en 2013 este proyecto, que evidentemente toca a sectores económicos muy poderosos. Después en 2015, lo mencionó Nicolás, si no me equivoco, a Pino Solanas presentó, y que estuvo muy acompañando en ese sentido, otro proyecto de ley de humedales que tampoco pudo salir, y en 2020 fue la última oportunidad en la que tampoco salió. Obviamente que esto es justamente por todos estos sectores económicos que están tocados, y que lo que pasa muchas veces es, por ejemplo, el último proyecto que se presentó en 2020 lo presentó Leonardo Grosso, si no me equivoco, y lo que terminó pasando es que se aprobó en la Comisión de Ambiente y Recursos Naturales, pero después no se aprobó en la de Agricultura, si no me equivoco, y también se había girado a otras comisiones donde no tuvo dictamen, digamos. Frente a esta especie de impotencia que me suele generar a mí y a muchos compañeros, de estar militando tanto una ley que no salga, que no salga, me parece que lo primero que tenemos que pensar en hacer, y en hacer efectivamente, es seguir saliendo a las calles y seguir militando por una ley tan importante como esta, porque protege unos ecosistemas que, convengamos, este es un dato no menor, que ocupan el 21% del territorio argentino, es decir, 1/5 de la Argentina son humedales. Y cuando nosotros apoyamos un proyecto de ley, no es que este proyecto de ley, no apoyamos un proyecto que, digamos, diga, esto es un humedal, acá no puede pisarlo nadie, esto es intocable, sino ver cómo podemos desarrollarnos en conjunto con los humedales sin pasarnos por encima, como justamente pasa en el ejemplo de Nordelta, como justamente pasa en otros ejemplos de grandes extensiones de agricultura y ganadería, y como también pasa con la minería, por ejemplo, de litio en el norte argentino. ¿Qué hace la juventud ante esto, no? ¿Qué hace la sociedad civil en general también? Ahí hay un rol fundamental de seguir intentando meter este tema en cada oportunidad que tengamos, meter este tema en la agenda, y que no sea solamente desastres ecológicos lo que haga ponerlo en la agenda, que obviamente no deja de ser una oportunidad el hecho de que lamentablemente tengamos incendios, por lo general por estas épocas, incendios en muchos sectores del país que terminan arrasando con muchos humedales justamente, y eso termina impulsando que en el Congreso salgan leyes. No solo eso, sino también intentar impulsarlo en cada momento que podamos, entendiendo que es algo que hay que proteger en todo momento, no solamente nos tenemos que acordar de los humedales cuando se está incendiando la mitad de Corrientes, cuando se está incendiando Córdoba, cuando se está incendiando 11 provincias del país en simultáneo. Ahí obviamente el rol de las organizaciones, de la sociedad civil es fundamental, y también la voz de los territorios, por supuesto, no es para nada menor en este aspecto. La gente que vive en sectores aledaños, justamente, recuerdo incluso, hablando con unos compañeros también de Jóvenes por el Clima Tucumán, que me contaban acerca de un emprendimiento inmobiliario, un barrio privado que se había puesto al lado de una villa, y que había generado, se había puesto en un humedal, y que lo que había generado es que
se inunden todos los sectores justamente del barrio más vulnerable, ¿no? Estas cosas no pueden seguir pasando, esto tiene que estar regulado, hay que hacer un ordenamiento territorial de la Argentina, hay que hacer un inventario de humedales, como ya existe el inventario por ejemplo, de glaciares para la ley de glaciares. Es necesario saber dónde están los humedales, en qué estado está cada humedal, por qué, cómo hay que cuidar cada uno, como por ejemplo se hizo también con la ley de bosques, ¿no? Bueno, los bosques en categoría roja, los bosques en categoría amarilla, los bosques en categoría verde, entendiendo en cada categoría. La roja, bueno, no se puede tocar nada, la amarilla, bueno, capaz se puede hacer alguna cosa, la verde, nada, un poco, una situación un poco mejor, ¿no? Obviamente que esto no empieza ni termina con una ley, no es que la ley solucionaría todo, no es que la ley es nuestro objetivo último. De hecho, creo que justamente de vuelta la ley de bosques, la ley de presupuestos mínimos para bosques nativos es un ejemplo muy claro de eso. La ley salió, la ley está muy buena, pero después la aplicación real de esa ley se hace muy complicada. La realidad es que no se cumple mucho. Ahí bueno, hay un tema jurisdiccional donde las provincias tienen la potestad justamente sobre sus recursos naturales y tienen que tomar decisiones y tienen que regular justamente eso, y bueno, entonces se hace complicado porque no deja de ser una ley que se tiene en Congreso Nacional, que obviamente está por sobre las leyes que después salen provincialmente. Después lo que quería hablar también un poco como dijo acá Eduardo, un poco todo esto del arte, la investigación, la idea del arte, y bueno, acá el diseño específicamente, la ilustración como un medio para crear, y acá me escribí exactamente lo que dijiste, crear y detectar saberes. Me parece que es fundamental esto que dijiste, esta idea de no solo en los momentos más urgentes como el incendio de Corrientes, por ejemplo, que tengan que salir rápido con cosas gráficas. Nosotros de Jóvenes por el Clima justamente estamos muy familiarizados con eso, porque es como, bueno, tenemos un equipo de diseño de personas que, aprovecho para decir que si alguien está interesado me pueden hablar, un equipo de diseño que se encarga de justamente hacer estas cosas, y a veces son cosas muy urgentes que tienen que salir en el momento, y es importante la gráfica, es importante lo que se ve, cómo se ve, porque eso después repercute en qué tanto se comparte y en qué tanta difusión tiene. No solo es importante en el momento de urgencia, sino también en esta idea de tener el tiempo, como dijiste, y pararnos un segundo y que esa búsqueda por generar arte, por diseñar, por todos los medios culturales en general, nos permita justamente conocer más sobre el mundo en el que vivimos, sobre las problemáticas estas y por qué es importante defender causas como estas, porque la ley de humedales es una, pero en realidad podemos hablar de muchas otras, como también Nicolás estuvo mencionando. Creo que eso es lo importante. Yo particularmente estudio cine y me gusta mucho el tema de generar contenido audiovisual en ese sentido, y creo que es mi motivación. Muchas veces mi motivación surge justamente de querer tener un contenido para que estas cosas se conozcan, porque todavía, si bien ya digo, de 2013 hasta acá, y obviamente mucho tiempo más atrás también, hubo un crecimiento y un conocimiento enorme acerca de esta problemática de humedales y en general de la temática socioambiental, todavía falta un montón, todavía nos falta, y es importante que estos temas estén más en agenda de lo que están. Bueno, y después, por otro lado, tocar algunos puntos también que mencionó Nico, me anoté un poco a ver para ver si se puede hacer una suerte de diálogo, puede ser muy breve, así después tenemos tiempo para debatir. Esta idea de la sobreestimación de la ciencia me parece fundamental, esto lo mencionaste, como la idea de que como seres humanos podemos solucionar cualquier problema que tengamos con la ciencia. De hecho, estoy leyendo un libro de Naomi Klein que habla un poco de esto, de la idea de poder tapar la estratosfera para que los rayos del sol no incidan tanto y que no se genere justamente el efecto de gases de efecto invernadero que calientan la Tierra. Entonces es hacer una cosa que generaría un montón de otros problemas en pos de que la problemática
problemática del cambio climático no nos afecte tanto, digamos. Nada, creo que a veces lo más fácil y lo que tiene más sentido es justamente volver a cuidar un poco este mundo en el que vivimos, que como también dijiste vos, Eduardo, nada, no solo tiene espacio en el campo o en un lugar más campestre, no solo tiene espacio en el delta, en el Tigre o en zonas del interior del país, sino también en grandes ciudades como la ciudad de Buenos Aires y todo el urbano bonaerense también en general, donde claramente las problemáticas ambientales están también presentes, problemáticas ambientales y habitacionales, ¿no? Quiero decir, el tema de los espacios verdes en Buenos Aires, no sé si habrán visto, pero estuvo bastante instalado en los años anteriores. La poca cantidad de espacios verdes, lo mal distribuidos que están en la ciudad, el poco acceso que tenemos al río, una ciudad que le da espalda al río de la Plata, el río más ancho del mundo, es impresionante. O sea, vivimos acá, pero casi que ni nos enteramos. Bueno, ustedes tienen la suerte de tenerlo acá, pero la realidad es que la mayoría de nosotros caminamos por las calles de Buenos Aires y hay mucho cemento y poco pasto y poca vista al río, digamos. Nada, un poco eso. Por último, a mí lo que me rompe un poco la cabeza a veces es cómo logramos que todas estas problemáticas, todos estos problemas que desde los humedales hasta muchos otros, como estas problemáticas urbanas que acabo de mencionar, cómo logramos que la gente, las personas entiendan que esto es algo esencial, digamos, en nuestra vida y que no podemos tenerlo así como un tema secundario, como bueno, pero es más importante tal otra cosa. No, es tan importante como eso otro, porque las problemáticas ambientales se relacionan con todas las otras problemáticas, como por ejemplo con la pobreza. Quiero decir, la pobreza es algo donde, quiero decir, la primera medida de adaptación al cambio climático, la más importante, es justamente sacar a las personas de esa situación de vulnerabilidad que muchas veces están cuando viven en territorios que no están preparados, por ejemplo, para afrontar una inundación, una fuerte lluvia, una sequía, que no tienen cloacas, entonces entender que cuando hablamos de ambientalismo no hablamos solamente, obviamente, y esto me parece que es algo que poco a poco está cambiando en la visión colectiva que hay del ambientalismo, no es simplemente proteger el oso polar que está en el Ártico o simplemente proteger una determinada especie, que por un lado también es eso, obviamente, no importa el lado por el que te interpele, ¿no? Pero también es eso, también hay que tener en cuenta que los humedales son el espacio donde viven donde está el 40% de la biodiversidad mundial, es decir, son fundamentales realmente. No estamos hablando de ninguna boludez. Pero nada, es entender que es una problemática que nos tiene que interpelar y que nos afecta como sociedad que somos y como personas que somos. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿cómo están? Buenos días. Yo soy abogado ambientalista. También he egresado de la UBA, por eso cada que me invitan, repito las palabras de Nico antes, la importancia que tiene. Estuve en Chile hace poco, donde ahí en la universidad me contaban que quedan endeudados, pero de muchos años. Muchos años, $50.000 de deuda para una carrera universitaria promedio. Así que, bueno, no solo eso, sino la calidad, ¿no?, de los profesores, de la suerte que tenemos que defenderla, sobre todo en tiempos donde se critica lo público, etcétera, con tanta libertad, ¿no? Y que eso va generando una especie. Hay que estar siempre bien atentos, protestas. Eso por un lado. Después, eso tiene también, ¿no? Bueno, primero que no puedo decir que no, jamás voy a decir que no. Una charla en la UBA, alguien que me pide. Hoy a la tarde estoy en la Facultad de Derecho, justo, así que también está bueno. Lo bueno que está, bueno, Nico, que hace años que vimos el tema, Nicolás Guzmán, economista. Eduardo Molinari, no lo presentó, o sea, sí lo presentaron, pero fue corto, pero es uno de los artistas más importantes en este tema en América Latina, hace muchos años que está con esto. No sabe las cosas que ha hecho, es modesto, que ha hecho intervenciones artísticas. Yo soy muy admirador de ellos, de los
trabajo que han hecho, porque además creo, estoy convencido que el arte es fundamental para cambiar las cosas, porque es una gran disputa de sentido. El ambientalismo es eso, una gran batalla cultural, decía Pino siempre, y para eso el arte es clave. Y ustedes están en una carrera que está ahí, ¿no? Es un pie en el arte y otra en una profesión, no sé, son casi, sé que se está por recibir, así que ya prácticamente, bueno, quizá muchos ya están trabajando, seguramente de esto, pero está bueno eso del pie, ¿no? Un pie en el arte, un pie en la profesión. Y tan importante para disputar sentidos, una imagen en la época digo cosas que son sabidas, ¿no? Pero en la época de las imágenes, ahí decía, escuchaba la otra vez que en promedio una persona en Instagram mira 3 segundos, ¿no? Algo así, no sé, que quizás ahora es menos, por eso lo escuché hace un par de años. O sea, que hace así, 3 segundos, si en 3 segundos vos lo deciste, sigue, ¿no? Ustedes hicieron una pieza que capaz de tardar semanas, se rompieron reuniones, todo, 3 segundos tienen que comenzarse o comenzar. Pero lo importante es eso, ¿no? Digo, y en nuestro caso total. Y cuando digo disputa de sentido, digo disputa de sentido absoluta, de qué es el progreso, qué es el desarrollo, sobre todo en América Latina, ¿no? Donde nos han impuesto, nos imponen colonialmente ser proveedores de la naturaleza, y para algunos quieren convencer de que eso está bien, que nos va a sacar de la pobreza que nos trajo los poderes del desarrollo, ¿no? Es un círculo un poco complementando a Nico. Miren que nos mete fuerte eso. No, necesitamos más minería. No, para salir a la vuelta, ¿cómo si necesitamos petróleo? Porque somos un país que tenemos desigualdades, entonces necesitamos vaca muerta, necesitamos más soja, menos territorio indígena, menos territorio campesino, sino ampliación. Y ahora sí, ahora sí. Esto es en toda América Latina y está muy relacionada con lo que algunos autores llaman la visión eldoradista, el dorado. El Dorado era una ciudad llena de riqueza que en realidad no existía, pero que estaba en el imaginario social para descubrirla durante la época de la conquista. Entonces todos iban detrás de eso. Y esa visión eldoradista caló muy hondo en el imaginario social de latinoamericano y latinoamericana. Y todos nosotros. Ese descubrimiento mágico, súbito, de un día para otro que nos va a salvar. Y eso está siempre dando vuelta. Vaca Muerta lo fue en un momento. Vaca Muerta, una cosa que hemos escuchado conmigo y con Eduardo. O sea, no, con Vaca Muerta vamos a estar bien. Vaca Muerta tiene casi 10 años. No tiene 10 años. Y nada de lo que nos dijeron pasó. Al revés, estamos en uno de los momentos de mayor crisis económica de nuestra historia. ¿No? Con la soja transgénica, Argentina se va a salvar. Nunca estuvimos con los niveles, con 60% de los pibes bajo nivel de pobreza. Y tenemos 24 millones de hectáreas ocupadas con soja transgénica. Además de ser el país que más agroquímicos se utiliza por persona en el planeta. Pero nos siguen diciendo eso y nos convencen. Incluso nos convence a uno de los nuestros. Bueno, pero no podemos ser tanto aquí. Y ahora es el trigo transgénico lo último. Nacional. Cuando es Biocel, que está asociado con Monsanto, pero nos dicen que es nacional. Y ahora es el offshore también, ¿vieron? Sobre el mar argentino, algo lo nombré recién, es la nueva paración. No, cuando salga eso, ahora sí. No, pero Vaca Muerta, no, ahora vamos a ver. Y siempre es así. Se dieron cuenta que nos va corriendo la línea de llegada permanentemente. Con la mega minería, no, pero Catamarca tiene hace 20 años un emprendimiento de lo más grande de América Latina. 20 años. Y es una de las provincias más pobres de nuestro país. Cuando estudió los índices socioeconómicos, con el mayor, por ejemplo, Catamarca tiene el mayor porcentaje de población asistida socialmente, como donde está uno de los emprendimientos hace 20 años, no es que recién empieza entonces, hace 20 años, entonces, lean algún artículo de Nico que siempre económicamente desgrana lo que significó o lo que significa la pobreza. No, pero necesitamos minería, necesitamos chubut, y entonces vamos a llegar. Y siempre nos van diciendo eso. Y eso en América Latina también, ¿no? Ser proveedor de la naturaleza como si fuese un destino. Nadie puede discutir lo que Maristela es Pampa. ¿La conocen a Maristela de Pampa? ¿Han escuchado Maristela de Pampa? Bueno, en
empiecen a googlearla y empiecen a leer cosas de ella. Maristela del Pampa, una socióloga argentina, profesora de muchos lados, del Pampa, SB_A. Tenemos que leer autores latinoamericanos, tenemos que entender para estas cosas. Además, escribe muy bien. Escribe a veces con unos autores no tan bien, pero hay algunos que... No, yo tengo un libro con eso, pero no estoy entendiendo. Tiene mucho gratis en la red, mucho publicado. Pero Maristela de Pampa lo llama el consenso de los commodities. Los consensos, ¿bien que tuvo el consenso de Washington? ¿Escucharon el consenso de Washington alguna vez? Que era esa como el modelo neoliberal, no quiero hablar, cualquier cosa lo explica después Nico, pero que tenía que ver con un modelo financiero muy neoliberal, etcétera, bla, bla, bla. Era un consenso porque eran toda América Latina, en todo el mundo en realidad, pero bueno, América Latina más fuerte. Bueno, ese consenso de los commodities, ese consenso de Washington de alguna manera fue no reemplazado, pero sí complementado con ese consenso de los commodities. ¿Qué quiere decir consenso? Consenso es que nadie puede discutir, el consenso no se discute. Para eso el arte, todo eso es fundamental. Los consensos es que gobierno y oposición todos piensen que lo mejor para Argentina es ser más extractivista, es decir, tener más modelos de megaminería, fracking. Después sí hay grandes diferencias entre cómo se distribuye eso está claro, no es todo lo mismo, yo no pienso que es todo lo mismo, pero sí en relación a eso. Nadie parece que pudiese discutir, si alguien lo discute, nos liquidan, nos dan con un caño, ¿saben? Como al movimiento ambiental, nos dan con un caño cuando discutimos ese consenso. No, que sos inviable, nos quieren cancelar, como dicen los jóvenes ahora, ¿no? Nos intentan cancelar, ambientalismo falopa, ambientalismo, ¿qué más nos dicen? De todo, que es inviable, que el país, bla, bla, bla. Cuando lo que nos sumergen en la pobreza son quienes llevan el modelo extractivista que tiene mucha vida en Argentina. No es que Argentina no es extractivista. Argentina está liberalizada en materia ambiental. Le dije 24 millones de hectáreas de soja transgénica, proyectos mega mineros en varias provincias de Argentina, el fracking totalmente liberalizado en Vaca Muerta. ¿Sabe lo que es el fracking? ¿Sabe lo que es el fracking? Ninguno de una provincia como la Patagonia. El fracking es una nueva técnica, nueva no, en realidad es vieja, pero una técnica de explotación de lo que se llaman hidrocarburos no convencionales. ¿Qué es lo que está en Vaca Muerta? Mira, Vaca Muerta nos dicen, y esta semana se repitió mucho, somos la segunda reserva de gas del mundo. En realidad lo que tenemos es un gran yacimiento de hidrocarburos no convencionales. Es decir, los convencionales era un pozo de gas o petróleo que uno pinchaba y prácticamente por la propia presión salía, con mucha problemática ambiental, pero en una técnica, digo, en términos locales. Después de lo que emiten los gases de efecto invernadero lo hablamos después, pero en términos locales tenía problemática ambiental de una manera. El fracking es una vuelta de tuerca de eso, porque como sociedad hemos prácticamente agotado los yacimientos convencionales, ahora vamos por lo no convencional, que es la roca madre que lo tiene en los hidrocarburos, tanto el gas o el petróleo, en compartimentos estancos no comunicados entre sí. Una especie de piedra-pome gigante, si quieren, no es piedra-pome, digo, para que se entienda. Lo que hay que hacer es fracturar, por eso fractura hidráulica o fracking, fracturar con mucha agua, mucha sustancia tóxica, química, para poder comunicar esos compartimentos estancos y poder chupar. Una técnica muy controversial, prohibida en gran parte del planeta. Esto siempre se olvida decir, ¿no? Pero está prohibida expresamente, ¿no? Prohibida un poquito. En Francia, toda Francia tiene prohibido. Acá tenemos a Total, haciendo la empresa petrolera francesa Total, haciendo fracking acá, que no lo puede hacer en Francia. Está prohibido en Inglaterra. En Inglaterra está prohibido en toda Inglaterra. Tenemos a la British Petroleum en Vaca Muerta explotando con esa técnica. Está prohibida en Bulgaria, en varios estados de Estados Unidos. En otros estados de Estados Unidos se hace, pero en varios estados está prohibido. Una técnica, como le dije, muy controversial. Me olvido de otros países, ¿no? Que está también prohibido. Bueno, eso lo tenemos. En Argentina lo tenemos totalmente permitido, que es lo que se está haciendo con cientos de pozos en Vaca Muerta. Y tenemos, bueno, uno de los la proporción de transgénicos más grande en
relación a su territorio ocupada por estos cultivos. Argentina, ¿no? Le dice 24 millones de hectáreas de soja transgénica. Es decir, tenemos totalmente liberalizado la agricultura. Con eso el resultado son los niveles de desigualdad y pobreza más grandes de nuestra historia. Y nos dicen, y miren cómo nos convence el poder que tiene el convencimiento de que la salida para ellos es profundizar aquello que nos trajo hasta acá. Discutirlo, como les dije, es muy difícil. Hay que tener muchas convicciones para mantenerse en este discurso, porque te atacan mucho. Te atacan de todos lados, te atacan por izquierda y por derecha. No te atacan solo la derecha. Te atacan diciendo, bueno, no, necesitamos para salir de la pobreza. Y no es para sostenerse en esta condición, no es nada fácil. No es nada fácil. Pues los ataques son muchos. Incluso, iba a decir por coyuntura, no viene al caso. Sí, ¿qué quería decir con esto? Bueno, agronegocio, fracking, media medida, el extractivismo urbano. Nosotros ese término lo pusimos hace algunos años para contar un poco las similitudes que existen en las ciudades con lo que pasa fuera de la ciudad. Dijimos extractivismo urbano para caracterizar a la especulación inmobiliaria, porque en las ciudades no hay software, no hay petróleo, no hay oro, lo que hay es tierra pública muchas veces, que es lo que codician grandes corporaciones inmobiliarias que son las que dominan nuestro territorio. Ustedes saben que una sola corporación es dueña, por ejemplo, de todos los shopping de la ciudad, y esa misma corporación, si juntáramos todas sus propiedades en la ciudad de Buenos Aires, tendría un barrio entero, que es el grupo ILSA. Súper poderoso, además el mayor terrateniente es ojero a la vez, y tiene propiedades en mineras también. Es un grupo muy poderoso, dueño de todos los shopping. O sea, cuando van a un shopping de Argentina, o casi todo, no todo, pero casi todo el Palermo, Paseo de Corta, todos con una historia, toda la tierra pública. Porque esa es la lógica, ¿no? Entonces ahí acumulan territorio, así como acumulan los ojeros, o acumulan de la misma manera que la ciudad. O sea, quisimos hacer ese paralelismo para ayudar. Se come en espacio público, bueno, toda una situación bastante compleja. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces nos quedamos dentro del movimiento ambiental, hablamos del cambio climático en abstracto. Y nos encanta decirlo en abstracto porque es más fácil, cuando vos no tenés que llevarlo. Eso pasa mucho, y eso es lo que no tiene que pasar. Lo que decía esa disputa de sentido también tiene que ver con que el propio sistema también va disputando conceptos. Entonces el concepto, por ejemplo, de desarrollo sustentable está agotado. Ustedes si tienen a un cliente y dicen, che, quiero hacer algo sobre desarrollo sustentable, no. Díganle. O sí, pero bueno, va a ser greenwashing, ¿no? Greenwashing es un concepto relacionado con, como lo decía mejor Eduardo Galeano sin usar la palabra en inglés, pero decía que todo se pinta de verde. Pero todos son ambientalistas ahora. Todos, Monsanto es ambientalista, Barry Gold habla de minería sustentable, así es, el concepto de minería sustentable, cuando es un oxímoron, ¿no? La contradicción que existe. El concepto de desarrollo sustentable que sale de la cumbre de Estocolmo en 1972, en realidad con el informe Brundtland, que es una funcionaria sueca, y ¿saben una cosa? Entre paréntesis, está bueno esto para jugar. Medio ambiente está relacionado, el concepto de medio ambiente en realidad está relacionado con una mala traducción. ¿Sabían eso ustedes? ¿Alguien lo sabía? Acá ya lo sabía. O acá ahí también lo sabía. Cuando se hace la cumbre de Estocolmo, no existía el Google Translator, no existía. Y había, en realidad no era una traductora, una vez se me enojó una traductora porque dice no era una traductora, porque si no una traductora no le hubiese pasado. Había una persona que sabía mucho y empezaba, y era la que, una especie de secretaria que traducía, pero nada más que escribir, porque en 1972. Entonces, cuando va a escribir, busca la palabra en inglés, que a mí me gusta mucho decirlo, porque en inglés es más o menos, environmental, pero es que sale muy mal. ¿Entienden? La palabra es. Ahí está. Acá ya saben inglés. A mí siempre me costó. Cuando la buscan, o sea, la palabra ambiente en inglés. Environmental, pero me sale mal. Y no hay caso. Lo peor es que, o sea, es cuando yo me tengo que presentar afuera, digo, soy, I am
lawyer, pero ¿y eso? No me sale. O sea, ¿cómo le tengo que decir? Y debo tener algún tipo de... Tendría que ir alguien que me hipnotice, porque algo tengo, alguna energía. Pero bueno, cuando lo están traduciendo, buscan el diccionario en inglés, ya hacía antes. Ustedes no lo sabemos, somos jóvenes, muchos de ustedes. Antes se buscaba un diccionario, uno viajaba con un diccionario en el bolsillo. Entonces, alguna palabra no entendía. Y entonces la traducción de esa palabra era medio, coma, ambiente, coma. Claro, cuando escribe no pone la coma, o a veces con la máquina de escribir uno le pegaba más despacio y queda medio ambiente. Y esa quedó como traducción increíble. La cumbre se llamaba en castellano oficialmente Cumbre Internacional sobre Medio Ambiente, pero porque no, o sea, se llega a votar sobre ambiente. Así, por eso nosotros usamos hace mucho la palabra medio ambiente, pero bueno, es bastante curioso cómo salió. Nos robaron de otra mitad. Claro, nos robaron de otra mitad, siempre decimos lo mismo. Incluso ambiente también no es suficiente. Nosotros ya hablamos de naturaleza, siendo nosotros parte de la naturaleza. Porque ambiente parece lo que nos rodea y nos aleja de ella. Puede ser otra cosa también que está buenísimo para ustedes desde el arte. Cómo nos han separado, la modernidad nos separó de la naturaleza y la puso como un objeto de conocimiento y dominación, fuera de nosotros. Y eso también es parte de la concepción económica, porque se ve la naturaleza como un objeto susceptible de darnos riqueza de forma absoluta, infinita, para siempre. Romper eso es algo bastante, parte de los desafíos del momento, parte de esta batalla cultural. Desarrollo sustentable, economía nada, incluso el concepto de transición energética, que es el nuevo concepto de moda, también se lo están apropiando. Porque la transición energética para que cada estadounidense tenga su Tesla, su automóvil Tesla propio. No es la transición energética ¿no? Entonces nosotros nuevamente, ahora con un nuevo altar, que es la transición energética, somos la zona de sacrificio para ahora la transición energética del norte. Para que Elon Musk pueda hacer todo lo que Tesla, que cada estadounidense pueda tener ahora un auto eléctrico, en vez de pensar revolucionar. Ojo con eso porque no es que está mal la transición energética que nosotros lo usamos, pero sí está en disputa, se lo van a agarrar. Nos hacen aflojar incluso a muchas veces, bueno, necesitamos el litio, o sea, que las comunidades indígenas allá, vean, porque el litio lo necesitamos para la transición energética de quién, para nuestra, para el sur global o para la de ellos. ¿No? Porque vieron que el litio es el nuevo lugar también, vamos a hacer lo que sea porque es para la transición energética. Y eso del cambio climático en abstracto es algo muy común. Porque si vos, cambio climático, lo nombrás así, en forma general, nadie es responsable. Cuando somos todos, nadie. En la cultura ambiental pasa mucho eso. ¿No? Cerrar la canilla o alterar los dientes. ¿Viste? Porque vos sos responsable, hay que cerrar la canilla, no estamos cerrando, pero después una minera como la Lumbrea usa más agua por día que toda la provincia entera de Catamarca. Entonces vos cerrás la canilla, eso los cambios individuales es algo muy de moda también. No, la culpa la tiene vos. 100 empresas son responsables del 70% de los gases de efecto invernadero. Entonces, cuando hablamos de cambio climático, ojo, no nos quedemos solo en general, sino pongámosle nombre también a los impactos locales. Cuando nosotros cuestionamos el offshore, es decir, sobre el mar argentino, lo cuestionamos porque va a generar más gases de efecto invernadero, pero también por los impactos locales, que significa esa espada de Damocles de una explotación a 300 kilómetros, a 3.000 metros de profundidad, donde hay antecedentes gravísimos de eso, y que puede afectar a Mar del Plata, que es nuestra especie de lugar de eso. Pero bueno, yo siempre me voy de tiempo, pero estoy más o menos bien. Bueno, seguimos con esto. Gracias. Bueno, tenemos un espacio abierto a preguntas, si eso se les desea a ustedes, así que quien quiera hacer una pregunta, levante la mano y hace la pregunta y volvemos tornamos a esta
¿Hagamos preguntas mejor o querés contestar? Porque si no se va a hacer muy largo. No sé. Yo, mira, en enero estuve en Colombia y me llamó mucho la atención, me lo olvidé, pero estuve en una zona, Colombia tiene 3 cordilleras y hay... Igual se escucha. Sí, se escucha re bien. Hola. Bueno, y todo lo que está sucediendo en Argentina, primero en nuestra región es bastante común. Ahí había un avance de la frontera minera y en los pueblos de las zonas en la montaña habían en las plazas puesto unas intervenciones con carteles muy grandes con mucho diseño gráfico hablando de cuál era la problemática en el territorio de la minería, hablando sobre la producción de alimentos, cómo los iba a desplazar, cómo los químicos. Y otra cosa que a mí me llamó la atención es que viajando, en una época en la que tuve que viajar, a donde iba había problemas en Francia, en Colombia, en todo. Cuando uno vive en una ciudad no se da cuenta del avance muy, muy fuerte que hay sobre los territorios, pero no solamente en Argentina. También hay un problema en Francia, pero en Estados Unidos, en lo que se llama el Cancer Alley, ¿no? El callejón del cáncer, que es toda la zona petrolera del Mississippi, donde viven casi en su mayoría afroamericanos y donde están condenados al cáncer, porque tienen pobreza, no se pueden ir de ahí y hay desechos industriales. O sea, el problema climático, es muy grave en todo el mundo y la respuesta de los diferentes lugares y países tiene que ver un poco con la cultura local, con cómo son las sociedades, cómo están articuladas y cuánta violencia hay y cuánta presión hay sobre diferentes comunidades y en diferentes situaciones. Yo creo que, para ser rápido sobre esa pregunta, la respuesta social va pasando mucho hoy en día, primero por colectivos que se están internacionalizando mucho, como Extinction Rebellion, Jóvenes por el Clima, que es el capítulo argentino también, ¿no? de Fridays, que comenzó Greta Thunberg, ¿no? Entonces, hay muchísimas situaciones que se están dando en todo el mundo. Yo creo que en los países industrializados es un poquito más de activismo en el sentido que tienen resuelto, pues son países ricos, muchas otras problemáticas y entonces tienen más gente que puede ver esas otras problemáticas porque no tienen que luchar en el día a día. En nosotros yo lo veo, en el caso argentino, latinoamericano o del sur global, más relacionado primero con nuestros pueblos originarios que tienen otra relación totalmente diferente con el territorio, si se quiere más espiritual, viven su territorio, lo defienden, entienden el territorio mucho más que la ocupación que tenemos muchos de nosotros sobre los territorios. Es algo que en muchos países ricos no hay, porque no hay pueblos originarios en Francia ni en Italia, con lo cual ahí falta, por ejemplo, esa dinámica de esa concepción de los territorios, los ecosistemas, los bosques, los humedales, que no existen a veces en países ricos, y los países ricos tienen otra capacidad a veces en la sociedad civil. Y después toda, ¿no? La gran propaganda corporativa, que es lo que decía recién acá Quique, ¿no? Del greenwashing, ese término en inglés que es lavarse de verde, y eso opera en muchos sentidos, porque muchas veces nosotros vemos ese greenwashing rápidamente, porque vemos por decir, está diciendo minería sustentable, es un oxímoron, pero muchos otros no nos damos cuenta, porque el greenwashing tiene muchos aspectos. Uno es muy evidente, pero otros no. Otros van calando, ¿no? Abajo van internalizando y naturalizando un montón, sobre todo de narrativas que uno después adopta. Por ejemplo, el Ministerio de Producción en Argentina ha cooptado buena parte de muchos ambientalistas, ¿no? Induciéndolos a esa narrativa de que la salida por arriba es más de lo mismo porque, bueno, hay que reducir la pobreza y esto reduce la pobreza. Cuando uno después ve el panorama completo, efectivamente, necesitamos industrializarnos, necesitamos vivir mejor, pero para eso tenemos que cerrar la fuga de capitales, las canillas, y no se está hablando de eso. Entonces, en el fondo, no estás haciendo ese laburo. Entonces, hay muchas dinámicas sucediendo, todas al mismo tiempo. Yo creo que hay hay todo un trabajo de investigación muy interesante de la industria petrolera, cómo ha funcionado en el mundo haciendo greenwashing, por ejemplo, que se está destapando ahora, desde el año pasado para acá, porque les están poniendo, y es algo que recién dijo Quique, hay que ponerle nombre y apellido a las cosas, porque no es solamente hay un cambio climático. Hay un cambio climático que el 80% está
reducido en las 25 empresas, corporaciones más grandes del mundo y tienen un CEO, tienen un gerente, tienen un responsable y lo mismo sucede en nuestro Parlamento. ¿Quién votó tal ley? ¿Quién no la votó? ¿Quién es el que está representando a Monsanto? ¿Quién hace el lobby? Entonces no hay que tenerle miedo primero a ponerle nombre y apellido, porque si no caemos en eso de que, bueno, es toda una cuestión que nos pasa como, ¿no? Como que viene una tormenta tropical y no podemos salir. Y hay que ir a buscar a esas personas. Y por último, con lo que estaba diciendo recién, el arte tiene que interactuar en este trabajo de arte a veces con ese conocimiento y ese conocimiento específico que a veces está en otros compañeros, está en otros lados. Si uno hace un arte, poner abajo ley, ¿no? Por ejemplo, ley de humedales, quemas solamente con licencia o autorizada. Otros aspectos de ese activismo que sucede en muchos lados, que yo lo he visto, es convencen, por ejemplo, hay que relacionar el momento en el que uno puede tener más impacto, ¿no? Por ejemplo, si se está quemando corrientes o se está discutiendo la ley de humedales, ir a salir al territorio, porque ahí hay como un momento social en el que uno puede actuar. Y ahí, por ejemplo, que es lo que estabas preguntando, yo he visto mucho en Chile, muy interesante, en el tema minero, que habían sacado y habían convencido en los pueblos que están en la cordillera, donde hay más afectación minera, un montón de carteles que decía esto es Austria en Austria y esto es Austria en Chile, porque la minera era austríaca. Y en Austria está prohibida esa minería, no hay minería. Entonces veías unos pueblos austríacos de la puta madre, con BMW, todos pasando la bomba, y los pueblos en Chile recibiendo todos esos impactos ambientales. Habían convencido a la gente de todos los comercios de los pueblos, y vos ibas por los pueblos y estaba en el frente de los comercios. Estaba muy bien hecho, estaba muy bien diseñado, estaba muy bien hecha la imagen visual, y eso corta mucho toda esa lógica del discurso que te va a cooptar. Vos vas caminando en el pueblo y ves que todos los comercios tienen esas imágenes y todo el tiempo en tu cabeza, a medida aunque salgas a hacer tal cosa, a ver una amiga, a comprar algo, vuelve hacia vos. ¿Qué pasa con la minería? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Entonces, ahí hay un trabajo, por ejemplo, la ley de humedales en algún momento de salir en el Delta, en el Tigre, en el Predelta y convencer a la gente, ir con otros activistas, a que la gente lo tenga en el frente de sus comercios, que lo tenga, ¿no? Que tenga esas imágenes visuales. Esa es la correlación y funciona muy bien y eso está sucediendo en muchas partes, ¿no? Y creo que eso es el aporte que uno puede dar desde diferentes lugares. ¿Quique? No, por ahí solamente, perdón, Dani. No, quería decir una cosita que me parecía linda de nombrar que esta anécdota que contaba aquí, que no de la traducción, que puede quedar como una anécdota, pero que hay algo, se escucha igual. Sí. Puede quedar como una anécdota, pero que en el fondo hay algo de una modificación de conceptos que es súper importante y me parecía lindo, interesante decir que nosotros a su vez en el lenguaje también hacemos una traducción de todo esto que vamos a conceptualizar, ¿no? Entonces también hay que tener cuidado con los conceptos porque se nos puede hacer como un gran teléfono descompuesto en el que terminemos como diciendo algo que no es lo que queremos decir o que no es el concepto inicial de la interpretación. Eso me parece importante, solo quería nombrar esto, ¿no? Nosotros también traducimos con otro lenguaje y hay que tener mucho cuidado con los conceptos. Entonces está buenísimo como ahondar en esos lugares para no confundirnos en lo simbólico y lo conceptual de lo que nos transmite. Allá hay otra pregunta. Sí, primero antes que nada agradecer, no soy de la carrera, no soy de la UBA, soy egresada de la Nacional de Tucumán y de la Universidad Nacional de General Sarmiento, así que nada que ver con este ambiente, pero muchas gracias. Es fantástico el panel. Agradecerles y preguntarles concretamente también, retomando lo que decía la compañera, y también la conformación de todo este espacio, ¿no? Donde el auditorio somos mayoría mujeres,
nunca logramos, nunca alcanzamos, ¿no? Y estamos perdiendo, y nunca alcanza, y nunca es suficiente. Y bueno, también esto de dar el sentido de que, bueno, yo soy tucumana, me autopercibo, como acá dice el bicho de ciudad, ¿no? Yo me autopercibo bicho de yunga, y cuando me vine a vivir a la ciudad de Buenos Aires fue para mí verdaderamente estuve muy deprimida porque acá están tan de espaldas al río, no había dónde ir más que al gris de los edificios y del pavimento y tratando de, bueno nada, un drama, pero rescatar lo que decía aquí que también de la localismo. La naturaleza es un concepto que tiene un origen específico en el tiempo, en nuestra historia, y reconocer que nosotros somos esa misma matriz que vemos afuera, que los mismos principios termodinámicos que nos generaron, nos están en nuestro crecimiento y no es algo ajeno, así como la lucha no está fuera de la ciudad. La lucha acá dentro de la ciudad tienen hay mucho para hablar de los modos de vida, ¿no? Como decía Eduardo, hay mucho para discutir acá y la lucha no tiene que irse necesariamente hacia afuera. Estoy muy agradecida con el movimiento de Jóvenes por el Clima, porque hace 7 años atrás yo pensaba el día que las mayorías urbanas se apropien de los problemas ambientales que se viven hacia afuera de esta ciudad, ¿no? Que por ahí que dijo todos los shopping de Argentina, que es como, no sé si de toda la Argentina o de la ciudad de Buenos Aires. No, de Argentina. Bueno, Lo de Mendoza también, lo de Tucumán. Una locura. Pero bueno, nada, que es local, está hacia adentro de nuestras casas, en nuestro modo de vida, en nuestra forma de sentir el tiempo y en nuestra forma de sentir la terror. Te quería preguntar por tus historias, si no conocen alguna. Yo cambio, porque la verdad que tengo que ir y no quería dejar de contar, gracias a Vicky, coincido en gran parte. Cuando dije Argentina era porque era Argentina, es el dueño de todo lo shopping de Argentina. No lo dije como en Buenos Aires para mí es Argentina. No, todavía no lo dije así porque es dueño de Neuquén, Mendoza, creo que Tucumán también, bueno, no sé. Pero en gran parte del país tiene todo. Los shopping en Argentina, el 90% los tiene el país. Victorias hay muchas territoriales. Argentina, por ejemplo, tiene 7 provincias, una con todo Tierra del Fuego, pero hay 7 provincias que tienen prohibida la gran minería. ¿Vieron lo que pasó en Mendoza a fin del 2019, en Mendozazo? Y ahora, a fin del año pasado, en Chubut, era defendiendo esas leyes. 7 provincias que al menos en 6, que están en Tierra del Fuego, pero en 6 nacieron en las calles esas leyes. ¿Sí? Se escribieron de abajo, de arriba, se escribieron. Nosotros ayudamos, colaboramos, pero se escribían en la calle, se llevaba al Parlamento y ahí al Parlamento local y se aprobaban. Esos son grandes triunfos. En 7 provincias no se pudo avanzar. El Mendozazo, el Chubutazo fueron triunfos hace muy poco. Triunfos muy buenos. ¿No hay nadie de Chubut acá? Bueno, de Mendoza tampoco. Mendoza tiene, como tiene un sistema universitario fuerte, quizás no viene a estudiar tanto. Pero es impresionante, no saben lo que es. Y eso siempre les digo, esto es muy importante, para ustedes también, si que pueden, el trabajo se les piden algo, che, podré, esto es difícil, ¿no? Por el presupuesto, pero podré ir a ver que no sé si es sobre un tema, podré ir a ver el territorio, a estar unos días, después de la empresa pagar, lo que sea, o si es una ONG, hay trabajo en ONGs para diseñadores gráficos, no hay mucho, pero hay. Che, pero bueno, yo para hacer este trabajo, esta cosa, o esta pieza, no sé cómo le dicen ustedes, no podría ir en tiempo. No hay nada peor que la desconexión de los territorios, porque ahí es donde vos te crees, y entonces, y ahí es donde metés la pata, ¿no? esa mala traducción. Entonces, cuando vos te conectás con los territorios, te pone un límite, te pone como te pone un corset, que es bueno ese corset. ¿Para qué no? Porque muchas veces, y sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, incluso el ambientalismo, ¿no? Los territorios tienen que comprender que para la transición energética
vamos a necesitar minería. Andá a decírselo a la gente de qué. Entonces que ahí, andá a decírselo a la gente de Andalgalá que está poniendo hacia. Pero no, porque en realidad te pones así cuando te conectás con esta red. Yo cuando voy a hablar de minería me acuerdo, no, pará, yo conozco a Saúl y a Domingo de Hacha. ¿Cómo voy a decir? En realidad ellos tienen que entender qué pasa. No estoy diciendo cosas que no pasan. Entonces, y para los laburos ustedes también, porque si no, pueden llegar a hacer una pieza que es un teléfono compuesto y que termina complicando lo contrario. Cuando uno cree, ¿no? Y hay conceptos. Pero bueno, hay tiempos. Yo lamentablemente me tengo que ir. Perdón. Así que. Anda. Yo quería responder ahí el tema de las victorias. Más allá de victorias específicas que claro que las hay, hablar de, yo creo que una de la victoria más grande y que todavía de alguna manera se está construyendo es como la victoria justamente de este cambio en la cabeza colectivamente como sociedad, de empezar a entender y bueno, a poner en agenda y que se empiece a expandir de una forma realmente como realmente necesitamos, digamos, estos temas no se hablaban, no se conocían, que ahora estemos acá en la UBA, en una cátedra de ilustración, de la carrera de diseño gráfico, hablando de esto, es fantástico y ojalá esto pase y se multiplique muchísimas veces porque es súper necesario. Yo creo que el triunfo más grande está ahí y es un triunfo que cada vez se acrecenta más, me animaría a decir. Y por otro lado, nada, es real eso que decís que a veces está un poco el discurso esto como que uno siente que nunca alcanza, nunca es suficiente, como que siempre estamos como remando en un dulce de leche repostero y que no avanzamos nada. Y creo que es importante por eso tener en cuenta que esto, el cambiar, el introducir esto a las cabezas de las personas, el que esto esté en el debate público, el que esto llegue acá a la UBA, a una cátedra de ilustración o a muchas otras también, es un triunfo enorme y creo que es el triunfo más grande porque a partir de eso después van a venir muchísimos más triunfos quizás más específicos, digamos. Nada, me parece importante eso. Rápidamente, dos cosas de lo que recién preguntaste. La lucha ambiental es muy femenina. Hay grandes luchadoras ambientales, Yoshi Cariño, Vandana Shiva, son, creo yo, cuando uno ve toda esa lucha ambiental, es fuertemente femenina. Y tampoco no pensar solamente en binario. Una de las grandes luchadoras que han luchado contra el oleoducto que cruza de Canadá a Estados Unidos por territorio de pueblos originarios son mujeres trans. Entonces hoy ves hombres acá, pero mañana alguno de nosotros puede no ser un hombre. Entonces no tener solo una visión binaria porque el mundo está cambiando. Y es muy interesante porque una de las grandes luchas para la transformación viene de trans, ¿no? Muchas de movimientos femeninos, transfeministas y de transexuales. Entonces, también fijarse de que hay energías femeninas, pero que esas energías no solamente se tienen que identificar con el género de lo que uno tiene enfrente. Y remarcar lo que vos habías dicho, que efectivamente grandes de las luchadoras ambientales son una guía dentro del movimiento ambiental. Y no hay que olvidarlo nunca. Y después está eso que vos dijiste, yo me identifico de las yungas, hay gente que se identificará con diferentes géneros y eso, creo que hay una lucha feminista y una lucha que estamos viviendo hoy todos en la actualidad y un cambio cultural y todo, pero que no aferrarse también a lo viejo, ¿no? Y después, sobre la capacidad que tenemos o que vos habías recién preguntado, a mí me transformó como persona haber empezado a estudiar en la UBA el tema de la minería, después escribir un par de artículos, pensar de que lo mío era muy académico, que estaba ahí, y después, como dijo recién Quique, no salí al territorio, pero estuve en un momento dado por la suerte, por la coincidencia del universo, no sé cómo decirlo, en la Secretaría de Ambiente de Tierra del Fuego, y con ese conocimiento fui al ministro de Ambiente y le dije, tenemos que hacer una ley antiminera ya antes que lleguen las mineras. Bueno, andá y escribilo. Yo no soy abogado, pero cuando me dijo andá y escribilo, dije, chao.
¿para qué me metí en esta? ¿Qué pelotudo, qué boludo que soy? No sé qué voy a hacer. Pero después existen esas redes, existen la gente que te ayuda, existen todos estos movimientos, y entonces a veces se da esa situación en la que uno puede generar, crear, participar, ser uno más dentro de algo que sí cambia las cosas. Es una lucha totalmente desigual, porque este mundo que está en colapso ambiental es lucha con los grandes poderes, las grandes corporaciones, con los grandes intereses, y entonces siempre es muy desigual. Pero hacer la lucha también es empoderarse. Participar en la lucha es un empoderamiento mental, espiritual, emocional, y hace mucho bien. Entonces, a veces uno no tiene el tiempo porque tenés que laburar, tenés que hacer otra cosa, pero poner un poco de esa capacidad de uno dentro de estas luchas, dentro de estos movimientos, dentro de estas coaliciones, como uno lo quiera llamar, sí genera resultados. Yo escribí la ley para nacionalizar los yacimientos de litio, hacer una empresa nacional de litio hace más de 10 años. Perdí estado parlamentario, le dieron vuelta y sigo, la lucha sigue, algún día capaz no se llega a nada y no se sabe, pero bueno, esa es parte de estas luchas que son tan desiguales, generan también esas situaciones, ¿no? A veces uno está en el lugar justo en el que está por salir algo y se metió y salió, a veces no, y a veces tarda más tiempo, pero cuando sale de adentro uno participa y después, bueno, si se puede generar ese cambio, ¿no? De que tanto se habla, ¿no? Ese cambio que uno busca, genial, y si no, igualmente la fuerza y la energía de estas luchas también ayudan a cambiar uno las visiones que tiene, la mente, las perspectivas, las cosas que quiere hacer, y eso también son lecciones de vida, son formas de vida, y también te llevan a muchos otros lados a veces, ¿no? Vos empezás en una lucha por un lado y terminaste por otro lado, y en general siempre son buenos. Solamente un comentario. Por un lado, me acordé, hay una reflexión de Adolfo Colombres, un filósofo antropólogo argentino, que él habla de los esplendores, ¿no? En las luchas de los pueblos habla de los esplendores, que serían momentos de máxima luminosidad, que me gusta como imagen más que la idea de victoria, en el sentido de que yo creo que la luz se apaga y se prende, pero aún en la oscuridad la lucha continúa. Entonces, yo creo que hay esplendores, hay momentos de esplendor sin ninguna duda, cada uno en su escala y en su respectiva campo de acción creo que los vive de distinta manera. Para mí, por ejemplo, es muy importante que una pregunta que cada vez se hace más las personas que trabajan en la disciplina en artes visuales es ¿desde qué experiencias de vida surgen tus imágenes? ¿Qué experiencias de vida son las que dan orígenes a tu imaginario? Y en ese aspecto cada vez está más presente dos cosas, tanto en la universidad como fuera de ella. Por un lado, la interculturalidad. Cada vez están más presentes los pueblos originarios en el mundo académico o en el mundo de la formación artística. Y por otro lado, me olvidé. Se me escapó. No, ya sé. Y por otro lado, lo que pasa es eso, es que las propias categorías, por ejemplo, una tontería, en la tradición de las bellas artes es muy importante el paisaje. ¿Qué es un paisaje para un pibe hoy de 18 años? ¿Qué es eso? ¿Dónde está el paisaje? ¿Dónde lo va a buscar? Y además, es así como vos tenés que seguir llamando a esa geografía, ese espacio donde yo vivo. Pero bueno, son esas pequeños detalles para mí son los que van marcando que el cambio existe y que se está produciendo cada vez más. Eso, pero bueno, era eso, un comentario. Yo voy a cerrar ahora. Gracias. Bueno, quiero cerrar. Evidentemente todos tenemos muchas ganas de decir algo sobre el tema porque el tema nos atraviesa a todos. De hecho, estamos tratando la ley de humedales y esta universidad, esta facultad está hecha sobre un humedal. Esto era un humedal no hace mucho tiempo. Y si queremos investigar eso, tenemos también la reserva de un humedal artificial, que es lo que tenemos enfrente. De manera tal que ese abordaje sensible hacia el tema lo tenemos muy al alcance de la mano, ¿no? Estamos inmersos en eso. Hace 2 años habíamos encarado este trabajo
lo estamos retomando, o sea, vemos el tiempo que lleva poder cumplir el objetivo de que esta ley de humedales exista. Lo que yo creo es que hay una conciencia, en lo cual estamos todos de acuerdo, hay una conciencia muy, muy fuerte y evidente sobre que el tema es importante. Lo que no tenemos es la fuerza suficiente como para poder llegar a que eso se concrete, estamos muy cerca de eso, y esa fuerza suficiente se enriquece, entre otras cosas, con las acciones que nosotros podamos hacer al trabajar imágenes que puedan comunicar y condensar todas estas ideas. Durante toda la charla hemos visto varios puntos de vista. Lo que es interesante es que cada uno piense cuál es el contacto o dónde puede establecer contacto con el tema a través de los diferentes puntos de vista que a los cuales hemos asistido, que han sido riquísimos. O sea, hemos hablado de un montón de temas y nos quedan muchos temas por fuera que son fáciles también de acceder a ellos a través de los videos que están en el canal de YouTube. Les recomiendo el video de Gabriel Burgueño y el de Ana de Pancracio, donde también se desarrolla este tema. Así que, bueno, con esto les quiero agradecer a ustedes por haber participado. Es un tema para el cual sentimos que podríamos hacer más charlas de estas y nos quedaríamos cortos porque nos apasiona, porque tiene que ver con el lugar donde habitamos y la conciencia de que ese lugar puede tener la forma que nosotros queremos, más allá de la forma para la cual los poderes han proyectado que así sea. O sea, tenemos fuerza para hacer esa resistencia y tenemos la posibilidad concreta de producir imágenes para que eso se logre. Así que, bueno, en fin, muchísimas gracias.